de Reporteros MX para hablar de este acorralamiento en el Senado de la República. Querido Luis Guillermo, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Mi querido Manuel, es un placer platicar contigo y también platicar con la audiencia de tu espacio. Un gusto coincidir en este viernes, prácticamente el último viernes de noviembre del 2024, donde nos encontramos con este panorama, donde ahora resulta que derechistas que se trepan al carro de la transformación para ser salvados, para ser rescatados de los muchos problemas que se crearon a sí mismos cuando estuvieron en el poder, ahora condenan, critican, se oponen a un proyecto que estaba perfectamente definido y perfectamente claro y perfectamente establecido desde la campaña presidencial. Y me parece que esta realidad, mi querido Manuel, nos confirma muchas cosas. La primera, que los derechistas no cambian, siempre son así, oportunistas, traidores y sobre todo absolutamente limitados en su capacidad de acompañar proyectos que no les beneficien o que no les interesen, pero además que se cometieron errores en la cuarta transformación, uno de los más graves, abrirle la puerta a oportunistas, a trepadores y a gente sin ningún tipo de ideología. A ver, pues ya con esa rudeza y con ese tono, querido maestro, Digo, va a estar para dejarnos de eufemismos, mi querido Manuel, ¿no? para dejarnos de eufemismos, que eso como tabasqueño me encanta decir las cosas tal cual, directas, sin máscaras. A ver, usas el término derechistas. ¿Es derechista Javier Corral? Absolutamente, absolutamente. Me parece que no podemos y no debemos irnos con fintas en estos casos, porque debemos ser muy consecuentes, uno, con el proyecto que defendemos como militantes, como simpatizantes o como ciudadanos, que contribuimos al establecimiento, a la consolidación de la cuarta transformación desde nuestros diferentes ámbitos. Y no debemos confundirnos cuando este tipo de personajes llegan después de muchos años de torpedear, de bombardear, de obstaculizar la transformación, se encaraman por decisiones que sigo sin entender de las dirigencias nacionales del movimiento de transformación, ocupan espacios en los que desplazan a verdaderos militantes y a gente que verdaderamente trae puesta la camiseta, la ideología y el proyecto, y una vez que obtienen los cargos, se convierten justo en lo contrario de lo que se esperaba de ellos. Traidores, traidoras, obstaculistas, críticos, pero sobre todo gente que intenta imponernos su visión, una visión que por supuesto en las urnas no tuvo resultados, una visión que en sus propios movimientos partidistas fue hecha a un lado, una visión que no tuvo votos suficientes y tuvo que venir a pedir pues lechita a la cuarta transformación, y que con su pequeñez, mi querido Manuel, intentan decirnos lo que es la cuarta transformación, hacia dónde tiene que ir la cuarta transformación y por qué nosotros, los chairos, los cuatroteros, somos necios, somos tercos, intolerantes y todas esas cosas que dicen de nosotros. No, 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 no. Javier Corral es un derechista. Lo ha sido siempre y siempre lo será. Eso sí hay que reconocerle. La consecuencia, la congruencia de su pensamiento. Sus actos son otra cosa. Su pensamiento es derechista, es conservador, quizá moderado, pero conservador al fin. Y desde esa postura, desde esa posición, ve el mundo y ve al país. Quien quiera creer
que es un progresista, pues que vaya con el oftalmólogo para que le revise bien la vista, porque está completamente ciego o ciega. ¿Quién le abrió la puerta a Javier Corral en los andares de la 4T? Sigo preguntándomelo porque nadie se hace responsable de ello. Hay quienes afirman que Tatiana Cloutier, una de las principales estrategas de la campaña presidencial de la doctora Claudia Sheinbaum, lo acercó con la propia doctora Claudia Sheinbaum para sumarlo a la campaña después de que él, con la cola entre las patas, porque no pudo colocar a su peón Madero. ¿Cómo se llama? Gustavo Madero, este hombre Gustavo. pequeñito, Gustavo, este nanito panista al que quería colocar como candidato del PAN a la gubernatura de Chihuahua, no logró su objetivo, le ganó Maru Campos y pues Maru Campos, con muchos más pantalones que Corral, simple y sencillamente lo echó a patadas del partido, también de la gubernatura, y después casi lo mete al tambo, casi lo mete a la cárcel. Perseguido, acorralado, Corral buscó al presidente López Obrador, a quien en el sexenio le causó muchos tropiezos, muchas afectaciones, incluido un gravísimo conflicto binacional. Lo recordarás, mi querido Manuel, lo recordará la querida gente de tu espacio, que involucró el suministro de agua potable a Estados Unidos y que al detener el flujo que por ley se había acordado binacionalmente, prácticamente puso en riesgo la relación con nuestro vecino del norte. Tuvo que intervenir López Obrador para zanjar ese problema que por politiquerías, así lo dijo en su momento López Obrador, Corralito provocó. Ya sin gente, ya sin alianzas y con un pie en la cárcel por su, vamos a decirlo claro, por sus estupideces. Corral prácticamente se arrodilló ante la Cuarta Transformación para que le permitieran un espacio en las listas plurinominales. No sé si finalmente la propia presidenta, hoy presidenta Claudia Sheinbaum, accedió a otorgarle el espacio, o si fue Mario Delgado, el expresidente nacional del partido, quien en alguna negociación que no ha sido aclarada y cuyos efectos todavía seguimos sin entender, decidió si fue Citlali Hernández, la secretaria general del partido, o si fue el conjunto de las decisiones de todos ellos lo que derivó en la presencia de Javier Corral en el movimiento de transformación, en un espacio muy importante en las listas plurinominales, prácticamente le regalaban el escaño en el Senado de la República. Algún día sabremos exactamente de quién es ese tamalito. Tamalito que nadie se quiere comer de momento y que mientras más tiempo pase, habrá todavía más gente que no se lo vaya a querer comer. Veo que Javier Corral, después de publicar esto, pues le da RT a cuentas que pues lo respaldan, ¿no? Desde la izquierda o desde aquellos que se identifican con la izquierda. Veo, por ejemplo, a Valeria Hamel, veo, por ejemplo, a Blanca Heredia, veo a Carlos Pérez Ricard, veo a Hernán Gómez. ¿Qué pasa, Luis? Porque parece, bueno, en el caso de que, Pérez Ricard, hay una sociedad hasta comercial con Javier Corral a través de este negocio de librería que han puesto en la Ciudad de México. Entonces, de entrada hay un conflicto de interés cada vez que desde los medios de comunicación en los que participan se haga una defensa a Javier Corral, pero me parece que hay como una especie de corriente que se ha creado de, pues ellos se hacen llamar de izquierda, pero veo que la gran mayoría de la gente los denomina o los define como la izquierda progre buena ondita, en el mejor de los casos, ¿no? Como progre buena ondita, pero me gustaría preguntarte a ti tu opinión, ¿cómo es que surgen estas plumas y si son un grupo compacto, tienen coordinación, están organizados? Porque los textos que identifico de todos y cada uno de ellos, pues están en bastante sincronía
con las ideas, con sus móviles, bueno, en algunos casos hasta con las palabras, Luis Guillermo. Creo que es muy importante esta conversación y esta discusión sobre los terrenos y los territorios de las diferentes ideologías que conviven en la cuarta transformación, mi querido Manuel, porque mucha gente le saca, mucha gente rehúye este debate en buena medida porque no les conviene o no les gustaría ser encasillados como radicales, como un servidor a quien han llamado así, pues, por señalar abiertamente a estos derechistas incrustados en la cuarta transformación. Javier Corral se formó en los espacios de la derecha panista desde su formación universitaria, desde que estaba en las carreras de comunicación en Chihuahua, militó abierta y francamente en el territorio de la ideología conservadora. Moderado, es decir, una derecha no ultraconservadora, no antiderechos, una derecha mucho más moderada, mucho más pegada hacia el centro del espectro ideológico, que cree en el libre comercio, pero también cree en ciertos derechos sociales, en esta derecha que por supuesto defiende el libre mercado y defiende al neoliberalismo, pero concede ciertos márgenes de maniobra para la sociedad civil, en esta derecha que es perfectamente clara en cuanto a los beneficios para el individuo, pero deja ciertos márgenes para que algunas cuestiones sociales, algunas cuestiones colectivas se cuelen, y sobre todo esta derecha liberal que cree en la libertad de expresión hasta ciertos puntos, en la libertad de credos hasta ciertos niveles y en las libertades sociales hasta ciertos grados. Una derecha que en un espectro ideológico amorfo, en un espectro ideológico donde pues, la concepción ideológica, donde las creencias ideológicas están en segundo plano, pues puede fácilmente ser confundida con progresista. Gente que defiende a la colectividad, gente que defiende irrefrenablemente los derechos de las minorías afectadas por el impacto neoliberal y por el impacto del capitalismo, las minorías que creen en el ser humano y en la colectividad como eje y construcción de una sociedad mejor. Y en este núcleo, mi querido Manuel, pues mucha gente cree que estos derechistas como Corral son de izquierda porque además son las únicas voces moderadas que leen en los diarios, que ven en las noticias y que escuchan en la radio, donde la verdadera izquierda prácticamente está vetada, prácticamente está impedida de acceder. Entonces, pues como estos están en los espacios y logran posicionar sus puntos de vista, Manuel, pues la gente dice, pues este es el de izquierda, es el menos radical de todos estos locos conservadores, de estos fachos ultraderechistas, pues este es de izquierda, pero no lo son. Son la izquierda, Dirías que, son la izquierda de la derecha, Manuel, pero siguen siendo derecha y se dirías camuflan que, de izquierda, ¿no? sí, sí, perdóname la interrupción, pero creo que vale la pena hacer la pregunta. ¿Consideras que se automoderan para ser aceptados también, digamos, en la élite intelectual de los medios de comunicación, digamos, Héctor Aguilar Camín, Krause, este sí es de izquierda, digamos, por los cortesanos de la élite comunicacional? Es que es un membrete. Lo que hacen es colocarse un membrete en el que sus posiciones, no tan radicales como la derecha tradicional, pasan, logran travestirse de izquierda, mi querido Manuel. Y te digo, como son las únicas voces a las que la gente tiene acceso, pues les crees que son de izquierda. Me refiero, por ejemplo, a estos conglomerados como este núcleo llamado Democracia Deliberada, donde está Gerardo Esquivel, esta chava Viri Ríos, el propio Hernán Gómez,
toda esta gente que es de derecha moderada, pero que se ha convertido en la referencia izquierdista en los medios de comunicación principalmente. Y entonces, estos que en el discurso, en las narrativas mediáticas, pasan por izquierda, cuando llegó la izquierda al poder en 2018, quisieron encaramarse al movimiento al que no pertenecían, con el que no militaron, con el que no coincidieron, e intentaron desplazarlo. En algunos casos lo han logrado, en algunos casos lo han conseguido. Viri Ríos es perfectamente aceptada por todos los chairos, por toda la 4T como una pensadora de izquierda. Todo mundo la respeta. Vanessa no sé qué y Pérez Ricard incluso se incrustaron en las estructuras de la izquierda en el sexenio de López Obrador y en este mismo sexenio de Claudia Sheinbaum. Los chairos los reconocen como de izquierda, imagínate tú, nada más. En realidad no lo son, pero son tan hábiles, son tan diestros en trepar, esa es su principal cualidad, que están allí, en algunos casos, hasta definiendo políticas públicas, mi querido Manuel. Y ese es el gran riesgo de todo esto. Cuando le abrieron la puerta a Corral, yo estaba absolutamente seguro de que no pasaría ni un año antes de que él intentara hacer lo que siempre ha hecho: dinamitar el trabajo de los demás para encaramarse él a la cúspide, imponer su propia lógica, su propia dinámica y sus propios intereses, y jugar desde allí a sobrevivir y a seguir escalando. Y como él, el resto. Yo sigo intentando entender quién acercó a la presidenta Claudia Sheinbaum a esta señora Vanessa, no recuerdo su nombre, que es la pareja sentimental de Carlos Pérez Ricard. No sé exactamente quién los acercó con la presidenta Claudia Sheinbaum, pero estoy seguro de que quien lo haya hecho simple y sencillamente la traicionó. Correcto. Luis Guillermo, para ir cerrando un par de preguntas más, ¿será Javier Corral lo que significa, será Javier Corral para Claudia Sheinbaum lo que fue Lili Telles para Andrés Manuel López Obrador? Total y absolutamente sí. Javier Corral va a traicionar a la Cuarta Transformación, como ya lo ha hecho en por lo menos 2 ocasiones en este apenas mes y medio que llevamos de gobierno, y lo seguirá haciendo a lo largo de los próximos meses, hasta el momento, yo calculo 2026, mediados, finales de 2026, cuando se empiecen a definir los espacios para la renovación del Congreso en 2027, que ocurra este rompimiento definitivo, ya él prácticamente salvado de la cárcel y con pues todas las estrategias bien pertrechadas para dar la pelea desde los ámbitos electorales, y que entonces ocurra lo que ocurrió con Lili Telles, con Germán Martínez y con toda esta bola de trepadores, traidores de la Cuarta Transformación: golpeteo, crítica acérrima y abierto enfrentamiento discursivo, legislativo y político. Guarda este mensaje, mi querido Manuel, para que lo analicemos en su momento. Ahora, así como hoy es Javier Corral, ¿quién también adviertes desde hoy? Porque no creo que Corral sea el único. ¿A quiénes más le levantas la mano de aguas con estos personajes, ya sea desde el plano político, puede ser a nivel federal o a nivel estatal, o desde el medio mediático? Además de Corral, ¿quiénes más ves por ahí, Luis Guillermo, con riesgo de veletear? Mira, yo creo que la cuarta transformación es un movimiento tan diverso, tan plural, que habrá mucha gente que va a disentir y que va a intentar naturalmente, diría yo hasta lógicamente,
buscar posicionarse de cara a los acontecimientos políticos y electorales de los próximos años. Pero creo, honestamente lo creo, mi querido Manuel, siendo el 29 de noviembre del 2024, que muy pocos se van a atrever a enfrentar la carrocería tremenda de la Cuarta Transformación, porque si a un mes y medio del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum ya nos dio una muestra palpable, clara, de quién es y cómo es, en 2025, 2026, este gobierno se va a convertir quizá en uno de los gobiernos más asombrosos en términos administrativos, sociales y políticos. Y va a garantizar, escúchamelo también, mi querido Manuel, porque quiero que quede muy claro que yo se los estoy diciendo primero que nadie, que para 2026, mediados de 2026, va a ser tan poderoso el respaldo a la presidenta, va a ser tan masiva la aprobación del trabajo de la presidenta, que prácticamente se va a garantizar la misma dinámica de carro completo que en su momento dinamizó al gobierno del presidente López Obrador. Y creo que pocos se van a atrever a disentir, a oponerse o a romper. Sin embargo, yo sí veo, por ejemplo, veo que en el propio gabinete de la presidenta podría haber las primeras sacudidas, incluso el año que entra, cuando se termine de asentar la administración y empiece a verse que no todas las dependencias están caminando a la misma velocidad. Me reservo los nombres para que no me vayan a decir golpeador, porro o todas esas cosas que ya me dicen estos derechairos que están incrustados en la 4T, pero ojo, mucho ojo, querido Manuel, mucho ojo, querida audiencia. Tenemos que ser absolutamente claros. La Cuarta Transformación tiene muchos enemigos incrustados en las posiciones incluso de poder, en las estructuras incluso de mando del equipo de la doctora Claudia Sheinbaum. Identificarlas es nuestra tarea y es nuestro desafío para los próximos meses. Luis Guillermo Hernández, periodista, te agradezco muchísimo estos minutos para el auditorio de los Reporteros MX. De verdad que sí, querido maestro, te pido por favor que nos compartas tus redes sociales para estar al pendiente de tus comentarios y análisis, donde lo dices primero, ahí en X, ahí en Twitter, mucha diversión, emoción por allá. ¿En dónde te podemos encontrar en redes? Gracias, querido Manuel, sabes que te quiero, te aprecio mucho, hermano, y gracias a la audiencia también de tu espacio por permitirme esto. Nos vemos en mi espacio, se llama como yo, Luis Guillermo Hernández, Sexta W. Todos los días, de lunes a viernes, tengo un programa en vivo a las 9:30 de la noche. Los invito para que me sintonicen y también les quiero dejar muy claro que esta conversación es un análisis periodístico, un análisis político. De ninguna manera es una grilla, de ninguna manera es un llamado a la rebelión, sino que al contrario, es un llamado para que identifiquemos a los trepadores, a los oportunistas, a los cachachambas, como Javierito Corral y toda su fauna derechista. Luis Guillermo Hernández, un fuerte abrazo, cuídate mucho y estamos en contacto. Hermano, un placer como siempre, cuídate. Es el maestro Luis Guillermo.